qué difícil parece alcanzar la felicidad. O fácil. Porque si lo piensas, un café con un amigo puede ser la verdadera felicidad. O un viaje a Lisboa, o a Disney, o una cita con tu crush. Pero quizás estos sean momentos de felicidad y no una vida feliz. Para lograr una vida feliz, podemos pedir ayuda a los expertos. En este caso, la Universidad de Harvard es la que nos ha dado la clave para ser felices con algunos hábitos que no son nada difíciles de implementar en nuestra vida cotidiana. Según el estudio de Harvard que comenzó hace 30 años, hay ciertos hábitos que harán que como adultos vivamos más saludables y felices. Y sorpresa, ninguno de ellos tiene que ver con trabajar. Porque no, el dinero no da la felicidad. En este vídeo te contaremos 9 hábitos que según Harvard te servirán para ser felices desde ya. Número 1. Pensar en tus relaciones. El primer hábito consiste en analizar tus relaciones, identificar las más importantes y que te aporten mejores momentos, y así tratar de conservarlas. Cultivar relaciones significativas nunca es una mala idea. Según Harvard, para ser feliz es importante tener relaciones que sean saludables. Esto implica establecer límites claros, mantener una comunicación abierta y honesta y asegurarte de que la relación sea mutuamente beneficiosa. Reflexionar sobre qué relaciones en tu vida te brindan apoyo, amor y positividad, y así priorizarlas. Enfocarte en la calidad sobre la cantidad. No se trata solo de tener muchas relaciones, sino de tener relaciones de calidad. Reflexiona sobre cuáles son las relaciones verdaderamente significativas en tu vida y dedica tiempo y energía a nutrirlas. A veces, tener unas pocas relaciones cercanas y genuinas puede ser más gratificante que tener muchas relaciones superficiales. Número 2. Todas las relaciones importan, hasta las más pequeñas. El segundo hábito consiste en trabajar hasta las relaciones casuales. Y con casuales nos referimos a tu vecino, a un amigo o al profesor de yoga. Cualquier relación pequeña puede crecer, y dejar abierta esa posibilidad es un hábito que permitirá conocer más gente y tal vez a más amigos en un futuro. Número 3. Conversar siempre que puedas. Reservar algo de tiempo en nuestras ajetreadas vidas para tener conversaciones con tus padres, tu hermana, tu amiga o el cajero del súper es un hábito que también recomienda Harvard. Escuchar activamente implica no solo oír las palabras de otra persona, sino prestar atención a sus emociones, lenguaje no verbal y perspectiva. Haz un esfuerzo consciente para escuchar sin interrupciones, mostrando interés y comprensión hacia la otra persona. Esto puede ayudar a construir una conexión más profunda y significativa en tus conversaciones. Número 4. Ser amable y bondadoso. No cuesta absolutamente nada mirar a alguien a los ojos y desearle buenos días con una sonrisa. No es uno de esos mantras de Mr. Wonderful, sino más bien un quid pro quo. Ser amable y buena gente no solo te alegrará el día, sino también a todos los que te rodean. Ser bondadoso no es solo beneficioso para los demás, sino también contribuye a nuestra propia felicidad. Además, crea conexiones emocionales positivas. Ayudar, mostrar compasión y ser considerado por los demás fortalece los lazos sociales y nos permite construir relaciones significativas y gratificantes. La calidad de nuestras relaciones sociales está fuertemente relacionada con nuestra felicidad y bienestar emocional. Número 5. Aprende a pedir perdón. No perdonar nos mantiene en la situación de sufrimiento que nos ata a la persona que nos ha dañado. Y de la misma manera, aprender a pedir perdón cuando sea necesario aliviará nuestro sufrimiento y el de la persona a la que hemos dañado, además de ayudarnos a mantener esas relaciones significativas de las que hemos hablado. Pedir perdón implica reconocer que hemos cometido un error y hemos causado daño a alguien. Esto nos ayuda a ser responsables de nuestras acciones y a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Al reconocer nuestros errores y asumir la responsabilidad de estos, podemos crecer como personas y aprender de nuestras experiencias, lo cual contribuye a nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. Número 6. Preguntar todo. Preguntar y pedir explicaciones de lo que no entendemos y nos rodea ayuda a mantener el cerebro activo. Y ese hábito es otro de los que Harvard considera como imprescindibles si queremos ser felices. Hacer preguntas nos permite adquirir conocimientos y aprender nuevas cosas. El aprendizaje continuo y el crecimiento personal están estrechamente relacionados con la satisfacción y la felicidad, ya que nos permite alcanzar nuevos horizontes, desarrollarnos como persona y tener una mayor comprensión del mundo que nos rodea.
Número 7. Ser generoso y hacer voluntariado. Ser generoso con los demás contribuye de manera directa a nuestro bienestar, disminuyendo el cortisol en sangre. Menos estrés, más felicidad. Ayudar a los demás y ser generoso nos brinda una sensación de satisfacción y gratificación. Contribuir a mejorar la vida de otras personas o hacer el bien en la comunidad puede generar una sensación de propósito y significado en nuestra vida, lo cual está relacionado con la felicidad. Además, el voluntariado y la generosidad nos brindan oportunidades para conectarnos con otras personas y establecer relaciones sociales significativas. El contacto con personas y el trabajo en equipo para lograr un objetivo en común puede generar vínculos y conexiones emocionales, lo cual contribuye a nuestra felicidad y bienestar social. Número 8. Mostrarnos vulnerables. La vulnerabilidad es una herramienta que nos permite mostrarnos tal cual somos y hace que los que nos rodean se acerquen y nos vean con lo bueno y lo malo. Permitirnos tener un mal día o estar tristes delante de los demás, mostrarnos vulnerables y no reprimir nuestras emociones negativas, sino aprender a gestionarlas, es una forma de lograrlo. La vulnerabilidad nos permite establecer conexiones auténticas y profundas con otras personas. Al compartir nuestras emociones y sentimientos genuinos, creamos la oportunidad de ser comprendidos y aceptados en un nivel más profundo, lo cual fortalece nuestras relaciones y contribuye a nuestra felicidad y sentido de pertenencia. Además, también implica aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras emociones humanas. Esto nos permite cultivar la autoaceptación y la comprensión hacia nosotros mismos, lo cual está relacionado con la mejora de nuestra autoestima y bienestar emocional. Número 9. Expresar nuestro amor. No solo hablamos de decirle te quiero a nuestra pareja. Expresar el amor puede ser dar un abrazo a una amiga, besar a un familiar o decirle lo importante que son para nosotros. Ya sea a través de palabras, acciones o gestos, puede tener un impacto significativo en nuestra felicidad y bienestar emocional. Implica ser generosos y expresar gratitud hacia los demás. El acto de dar y recibir amor nos brinda una sensación de satisfacción y plenitud emocional. Además, la gratitud y generosidad son actitudes positivas que fomentan una mentalidad de aprecio y abundancia, lo cual contribuye a nuestra felicidad y bienestar. Es importante tener en cuenta que expresar nuestro amor debe ser sincero y genuino, y debe ajustarse a nuestras propias preferencias y límites emocionales. Cada persona tiene su forma única de expresar el amor y es importante encontrar lo que funciona mejor para unos y para las personas que amamos. La expresión del amor puede ser una herramienta poderosa para fomentar nuestra felicidad y bienestar emocional, pero también es importante asegurarnos de que sea auténtica y respetuosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. En resumen, la Universidad de Harvard, a través de este estudio a largo plazo, ha identificado estos 9 hábitos que pueden contribuir a la felicidad y bienestar en la vida cotidiana. Es importante recordar que la felicidad es un camino y no un destino, y que estos hábitos pueden requerir esfuerzo y práctica constante para integrarlos en nuestra vida diaria. Sin embargo, el esfuerzo valdrá la pena, ya que invertir en nuestra felicidad y bienestar emocional tiene beneficios duraderos para nuestra salud y calidad de vida en general. Así que, ¿por qué no incluir estos 9 hábitos en nuestra vida cotidiana y empezar a trabajar en nuestra felicidad plena? Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.